Guadalajara seguimos revisando las valoraciones de analistas políticos y encuestadores sobre los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo Federal. Más adelante hablamos con la Contralora del Estado. Ayer se presentó la tercera denuncia por las irregularidades en el transporte de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También hablamos de la situación delicada de Petróleos Mexicanos, que está en terapia intensiva, y también de la degradación de la calificación de México, que pasa de estar en estable a negativa. Y al final del programa, una conversación con Armando Zacarías, académico de la Universidad de Guadalajara, por la desclasificación de archivos del CISEN, en donde aparecen nombres de artistas, de políticos, de músicos, de gobernantes e incluso del propio presidente de la República. Soy Enrique Tucen y comenzamos Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucen. 9 de la mañana con 5 minutos. Jorge Buendía es columnista del Universal y director de la casa encuestadora Buendía y Laredo, y queremos platicar con él sobre la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aparte tenemos la suerte de que hoy en el periódico El Universal Jorge escribió sobre este tema. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Buenos días a la audiencia. Oye, siempre hay un debate aquí con los radioescuchas, gente que no cree el porcentaje de aceptación del presidente, otros que sí. ¿Cómo interpretar estos niveles de aceptación del presidente de la República que están entre los 60, 70 e incluso 80? Así es, mira, yo creo que una manera de aproximarse es, digamos, a partir, por ejemplo, de lo que obtuvo en la elección, ¿no? Digamos, eso es lo que podríamos llamar su coalición electoral, que fue de 53% del electorado, y dado que no observamos diferencias significativas entre quienes votaron, entre quienes fueron a las urnas y quienes no fueron, podríamos decir 53% de los mexicanos el día de la elección, digamos, apoyaba Andrés Manuel López Obrador por encima de otras opciones. Lo que estamos viendo después, estos números que han salido de diversas encuestas que van desde los altos 60 hasta 85, pues es, digamos, cómo se ha ampliado la coalición electoral, y podríamos llamarle que es como su coalición de gobierno, ¿no? No solamente su base electoral, sino también el apoyo, y esto es muy importante, el apoyo de quienes votaron por otras fuerzas, pero que hoy día, pues, simplemente no le escatiman, digamos, aprobación o respaldo al presidente. Y esto quizá lo podemos explicar, pues, por el hecho de que ya el partidismo, digamos, ahorita no está en su momento más acendrado, se ha disipado porque ya no estamos en temporada electoral, y la luna de miel la podemos entender así, ¿no? Es tu base electoral más el apoyo de quienes votaron por otras fuerzas, pero ahora que ya eres el presidente, pues te dan su respaldo por diversas razones, ¿no? Entonces, pues sí, lo que estamos viendo es un presidente muy popular. Hay que señalar que lo que más se le reconoce en este momento, ciertamente, es lo del combate a huachicol. Sí, sí. En la encuesta, en nuestra última encuesta nacional que tenemos hace unos días, pues lo mejor que ha hecho, lo que la gente tiene más presente es el combate a los huachicoleros. 13% nos lo dijo así. Después, este atributo que es histórico ya en López Obrador de apoyo a la gente de la tercera edad con 12%, y también un 11% que menciona la disminución de la gasolina, que también ocurrió en zonas de la frontera norte, ¿no? Pero lo del huachicol ha sido un tema que ciertamente que pudo haber sido el Waterloo de esta administración, y que por el contrario pues se está convirtiendo en este momento como algo muy distintivo de esta administración. ¿Te sorprende, Jorge, la alta calificación, o lo ves o lo veías como algo previsible, que los primeros 100 días de su gobierno iba a haber una especie de luna de miel entre Andrés Manuel, sus electores, pero también, como tú dices, esta coalición de gobierno ampliada? No, ciertamente sí estoy sorprendido. Déjame ponértelo en contexto.
durante pues casi 2 décadas lo que caracterizó al electorado mexicano fue la fragmentación. Entonces era muy difícil armar una coalición mayoritaria, por un lado. Entonces te hablaba de un electorado pues que muy escéptico, digamos, de toda la oferta política. En segundo lugar, pues digamos, teníamos el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en 2006, 2012, pues no pasó de 36%. Entonces eso parecía que era como su voto duro. Su techo, ¿no? Su techo, sí. ¿no? Entonces, cruzar esto también era pues algo improbable dado la tendencia histórica. Tercero, para febrero de 2017, es decir, hace 2 años, pues las opiniones positivas de Andrés Manuel López Obrador eran 36% de positivas, 33% de negativas, y ya dividiendo al país muy parecido a lo que había ocurrido en las elecciones anteriores. Entonces, ver este cambio que ha ocurrido en torno a la imagen de Andrés Manuel López Obrador en los últimos 2 años, pues ciertamente ha sido una gran sorpresa, porque pues ya en vísperas de la elección ya tenía un diferencial de 56 positivas, 24 negativas, un más 32. Más 32. Y una disminución gradual de los negativos, que lo cual también es muy atípico. Por lo general, con personajes muy conocidos, pues lo que ocurre es que les aumentan los positivos y les aumentan los negativos, pero esto de que empiecen a disminuir los negativos sí es algo que realmente ha sido una sorpresa, y hoy día, digamos, en nuestra última medición, pues solamente 6% tiene opiniones negativas. Entonces, sí estamos frente a algo que amerita una explicación, yo creo que de manera sistemática. Así a bote pronto te diría que quizá aquí algo que ha facilitado esto es pues realmente el descrédito de la administración saliente, y también el hecho de que Acción Nacional en todo este tema alrededor del Pacto por México, sí, digamos, lo que acabó haciendo fue poner pues tanto a tirios y troyanos, es decir, al PAN, al PRI y al PRD en la misma bolsa. Y este rechazo al establishment yo creo que es parte de lo que nos explica por qué se ve con mejores ojos Andrés Manuel López Obrador, porque ciertamente la gente recuerda que si alguien estuvo condenando el establishment partidista de años anteriores, el Pacto por México, la reforma energética, etcétera, fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que eso le da credibilidad. Exactamente. Ahora, ¿no? Es difícil, Jorge, ser un antisistema desde el gobierno. Bueno, yo creo que es ahorita como parte de la contradicción, aunque tiene a su favor el discurso de cambio de régimen. Sí, que tú lo apuntabas en una de tus columnas, que creías que esa era como la columna, el eje que explicaba mucho de su credibilidad, ¿no? Pues es lo que ciertamente le permite tener esta característica de antisistema, pero estar en el gobierno. Yo creo que es lo que le permite escapar de esta contradicción que apuntas, y que además tiene esta característica de que te permite atribuir la responsabilidad por los hechos negativos al pasado, y de alguna manera decir, pues yo estoy haciendo muy bien las cosas, y no se ven resultados, se debe a esta herencia que me dejaron, estamos trabajando para mejorar, pero cambiar al país va a tomar tiempo. Y si observamos el discurso del presidente, pues conforme transcurre, digamos, el sexenio, estos meses, lo que estamos empezando a ver es una creciente condena a las administraciones anteriores, constante referencia al tema de corrupción, y naturalmente que esto le va a dar pues un margen de acción, un colchón mucho más amplio del que podría tener un gobierno, digamos, tradicional, ¿no? Que no manejara el discurso de cambio de régimen. Sé que esta pregunta es muy complicada, Jorge, de digamos, definir un plazo preciso, pero si vemos algunos de los indicadores, por ejemplo, en materia económica, sabemos que va a ser un año de crecimiento débil en términos generales de la economía, tal vez poquito arriba del 1%, pero no muy distinto a lo que hemos crecido en los últimos años. También sabemos que la violencia no se va a acabar de la noche a la mañana, que la corrupción está muy presente en el discurso, pero que es una labor titánica. ¿Hasta cuánto duran las lunas de miel entre el presidente y su electorado? Mira, yo creo que en el tema de inseguridad, creo que puede tener un mayor margen de acción, digamos, porque no es un problema nuevo, la gente está consciente
pues de que llevamos 12 años en este combate al narcotráfico, el problema es muy fuerte. Creo que ahí va a tener un mayor margen de acción que, por ejemplo, en el tema económico. Pero aquí hay dos vertientes. Por un lado, ¿qué tanto lo que pudiéramos llamarle el estancamiento de la economía va a poder ser mitigado por esta política social de entregar recursos en efectivo a la población, ¿no? Entonces, eso le va a permitir ganar tiempo. Creo que ahí la narrativa de la oposición va a ser fundamental, porque mucho de lo que hoy día estamos viendo en la discusión sobre nuestra economía es que estos son autogoles, es decir, son errores autoinfligido, ¿no? Tiene que ver con la cancelación del aeropuerto, lo del desabasto tiene que ver con decisiones de qué importar y qué no importar. Sí. Entonces, en la medida en que la oposición tenga la capacidad para que la gente haga la conexión entre que el estancamiento económico tiene que ver con decisiones de esta administración y no de las que le precedieron, ahí sí podríamos esperar que la paciencia vaya a ser mucho menor, y ciertamente es un tema que por obvias razones la gente no puede esperar. Yo sí siento que el tema económico sí puede ser va a ser un tema muy relevante, digamos. Dices más que la inseguridad y la corrupción. Exactamente. Y lo de corrupción es como un arma de dos filos. Es muy fácil echarle la culpa a los que te precedieron. Al PRIAN, digamos. Exactamente, pero si llega a haber un caso o algunos casos en esta administración y que sea destapado por los medios, por alguien más, pues ciertamente sí le puede afectar. Como alguien decía, pues la mancha en el caballo blanco se ve de manera clara, la mancha en el caballo azabache pues simplemente no se ve. Entonces una administración que se precia, para seguir con esta analogía, de que pues el corcel es inmaculado, sí, y te empiezan a aparecer una o dos casos de este tipo y pues van a ser muy notorios, y ahí sí, ciertamente, a pesar de todo este cambio en las opiniones sobre Andrés Manuel López Obrador, también ahora sí que en nuestra cultura política pues hay una profunda desconfianza hacia el gobierno. Entonces, si se empiezan a dar a conocer casos de este tipo, creo que también puede ser muy fácil el salto a, pues si son lo mismo, ¿no? Son parte de lo mismo. Aunque mientras no toque al presidente, creo que ahí está un poquito blindado, ¿no? Sí, pero también la gente le puede empezar a quedar claro que el gobierno de Morena es igual de corrupto que los otros. O que no todo basta con la voluntad presidencial, ¿no? Que tiene claro. límites, y que podríamos llegar a esta situación donde tengamos un presidente que sigue siendo muy bien evaluado, admirado, querido. Pero su gobierno no. Pero su gobierno no, y al que se le reconocen pues los límites que le impone la realidad. Solo para dejar el dato de tu encuesta, en tu estudio de Buendía y Laredo, Jorge, 85% aprueba mucho o algo la labor hasta el momento de Andrés Manuel López Obrador y 9% reprueba mucho o algo, ¿no? Efectivamente, habría que destacar también que de esta aprobación, 2/3 son lo que podemos llamar aprobación dura, gente que nos dice que aprueba mucho, y 1/3 que es aprobación blanda. Esto ciertamente se ha movido un poco en los últimos meses, donde ha aumentado el porcentaje de gente que aprueba mucho la gestión del presidente, y en parte tiene que ver con el tema de combate al huachicol y también el combate a la corrupción. La aprobación dura es altísima, 2/3 de este 85 es altísimo. Exactamente. Es altísimo. Eso sí, hay otras medidas que puedes utilizar, sí, pero realmente, digamos, en un análisis de segmentación que no hemos publicado, pero que busca precisamente ver qué tan cohesionado está la población alrededor de la figura presidencial, sí lo que tenemos es que alrededor del 50% de la población tiende a apoyar a esta administración, al presidente, en un montón de temas, ¿no? Es decir, aprueban la gestión del presidente, creen que está haciendo bien las cosas, creen carro completo, todo. Así es, todas las cosas buenas van juntos.
Jorge Buendía, un abrazo y muchas gracias por estos minutos. Igualmente, a tus órdenes. Gracias. Jorge Buendía, columnista del Universal, director de la casa encuestadora Buendía y Laredo. Por cierto, es pública su encuesta y la puedes revisar en la página de buendiaylaredo.com. Ahí viene no solo la aprobación presidencial, también lo mejor y lo peor que ha hecho, los resultados del gobierno en las distintas materias y en particular tal vez la política más ambiciosa de esta administración hasta el momento, que es el combate al robo del combustible. ¿Cómo evalúa la ciudadanía y también quién cree que va ganando? Que ese dato está interesante. ¿Quién considera usted que está ganando la lucha contra el robo de combustible? El 76% dice que el gobierno, el 19% dice que los huachicoleros. Vamos al corte y al regreso hablamos con María Teresa Brito, que es Contralora del Estado. Estética auditiva en el 90. Muchos temas con la Contraloría del Estado. 3 denuncias por irregularidades en el transporte de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. También se iniciaron auditorías en el Hospital Civil y se mantienen verificaciones en educación y salud, así como en pensiones del Estado. Para acotar la corrupción, también la Contraloría ya comenzó a hacer acuerdos, por ejemplo, con la Cámara de Comercio de Guadalajara para tratar de identificar este vínculo público y privado que siempre está detrás de los casos de corrupción. Y durante su periodo como Contralora del Estado, Teresa Brito ha prestado 16 denuncias, principalmente por delitos de peculado y desvío en la administración pública. Contralora Teresa Brito, ¿cómo estás? Muy buenos días. Enrique, ¿cómo le va? Buenos días, así como lo platica. Gracias por recibirnos la llamada. Al contrario, gracias. ¿Quién debe responder, Contralora, por las denuncias que se han presentado por irregularidades en el transporte de los cuerpos? Estamos hablando de los exfiscales, los extitulares del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Quiénes deben responder? Mire, Enrique, déjeme comentarle. Todas estas denuncias empezaron a propósito de una investigación administrativa que generó también una serie de comparecencias de funcionarios de Protección Civil, de Ciencias Forenses y de la Fiscalía General. Debemos entender entonces que en la presentación de esas denuncias, estamos señalando funcionarios precisamente de esas instancias. Yo no soy muy convencida de mencionar por el debido proceso y por la presunción de inocencia nombres. Lo hago en las denuncias, pero procuro reservarme esa parte porque, van a seguir la investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción en este caso. Ahora, ¿ya compareció los fiscales anteriores? ¿Ya comparecieron? Compareció una fiscal, ahí formuló una serie de declaraciones y esto no significa que sea limitativo. Solamente la fiscal. De 20 comparecencias. ¿Sabes? Solamente la fiscal, que es Marisela Gómez Cobos. Marisela Gómez Cobos compareció, además de titular de Ciencias Forenses y una serie de elementos también de las dependencias que en su momento representaron. En los tiempos, Contralora, ¿cuándo podremos tener una investigación concluida en esta materia? Mire, Enrique, es una preocupación constante. Déjeme decirle, yo tengo 2 pendientes. Todo lo que venía trabajando desde el año pasado y un año anterior, y lo que estoy trabajando ya en este año, que son, en ambos casos, resultados de auditorías, solo que en este año coinciden con los hallazgos que se encontraron en algunas dependencias. Entonces, es una preocupación, ya la Fiscalía, en la integración de las carpetas, tendrá que darle el seguimiento y la pronta administración de la justicia que se requiere, ¿verdad?, para cerrar todo este camino que hemos avanzado desde su origen. Porque usted sabe, Contralora, que fue un asunto que nos marcó mucho, ¿no? Es un asunto muy sensible. Usted lo dice bien, Enrique. Se tiene que dejar historia. Tiene que haber responsables, por Dios. Esto dañó mucho a la sociedad y esto trascendió incluso a nivel internacional, usted lo sabe también. Sí. Contralora, ¿por qué inician una auditoría específica contra los hospitales civiles? ¿Han detectado algo que les preocupe? Déjeme decirle, nosotros tenemos un programa de trabajo. La ley dice que debemos auditar una vez al año. Sin embargo, si resulta algún tema en específico, y esto fue a propósito de un grupo de enfermeras que manifestaron tener pruebas respecto de venta de plazas, incluso señalaban una cantidad, 45,000 pesos, que manifestaban que en el Hospital Civil había un número aproximado de 600 aviadores, así lo dijeron,
Pretendemos citarlas esta semana, pretendemos conocer esas pruebas y nuestra auditoría abarca más áreas, abarca más rubros, pero particularmente estamos viendo y por principio lo que es la nómina. Venta de plaza por 45,000 pesos es lo que señalan enfermeras y hasta 600 aviadores. Ellas refieren y yo tengo que respetar ese hecho y ratificarlo. Pero su testimonio, todavía no hay nada comprobado. Estoy buscando citarlas, creo que la titular Imelda está de vacaciones, entonces le estoy buscando para requerirla, que acudan a la Contraloría y bueno, que alimenten esa auditoría que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Y de parte de Contralora de los hospitales civiles ves colaboración en la investigación? Mire, estuvo conmigo el titular Héctor Raúl, el doctor Héctor Raúl estuvo conmigo y así me lo manifestó, me dijo, bueno, es manifestación de ellas, él me aportó una serie de elementos y la Contraloría, bueno, es independiente y vamos a llevar a cabo, vamos a darle seguimiento a esta auditoría. ¿Y él no sabía nada de esta venta de plazas? No me manifestó nada en concreto en ese sentido, pero dijo respetar lo que en su momento las enfermeras puedan probar. Es decir, las enfermeras acudieron primero con la Contraloría y no acudieron con el director de los hospitales civiles. Lo interrumpo, Enrique. Las enfermeras dieron una rueda de prensa. Sí. Cuando yo entro a auditar, me enfoco a ese rubro, me visita el director, platica conmigo y yo, por lo que sale en los medios de comunicación, encuentro que lo más idóneo es citarlas y decirles de lo que ustedes expresaron en esa rueda de prensa, yo necesito que ustedes me den las pruebas que tengan, muchas o pocas, pero ese es un indicativo que me puede servir en mi auditoría. Pero entonces, ellas nunca habían puesto una denuncia ante las instancias del Hospital Civil. No internas. Hicieron una denuncia, pero yo lo que quiero es perfeccionar eso que dijeron ante la Contraloría del Estado. ¿Qué pasa, Contralora, con el caso pensiones y en específico, lo sabe, es nota de hoy, la compra de 600 millones de pesos en deuda a la empresa Abengoa, que a todas luces parece irregular? Sí, mire, el nuevo director ha estado trabajando particularmente en este rubro. La Contraloría se ha sumado con algunos elementos que ya traía de fideicomisos, pero la Contraloría se ha enfocado y la semana pasada presentamos otra denuncia. Por Dios, parece colección, ¿verdad? Ya debe quedar claro que las cosas están mal en pensiones del Estado. Pero ya no hablar de corrupción, ya tenemos que hablar de corruptos y tenemos que llevarlos tras las rejas. Eso es lo que necesitamos hacer, ya no hay otro discurso. La semana pasada nosotros presentamos el corolario de una última auditoría que refleje el desorden que hay en el área de farmacias. O que había, o que hay, como sea, las cosas se tienen que restablecer en cuanto a proceso. Estas denuncias son ante la Fiscalía Anticorrupción. Así lo hemos hecho. ¿Tenemos, Contralora, avances en la auditoría al C5? Avances en la auditoría, ya algo declaré por ahí, Enrique, en el sentido de que nosotros auditamos el contrato. Y respecto de del clausulado del contrato, bueno, hay situaciones de responsabilidad para funcionarios, tanto de CEPAF como de la Fiscalía. El contrato hablaba de una serie de alcanzables. No se cumplió, no había programa de trabajo, no hay bitácoras de seguimiento, no hay entrega-recepción, no hay supervisión, o al menos constancia de supervisión por parte de... O sea, si es un contrato con irregularidades. Así es. Esa fue la deducción de la Contraloría a propósito de una auditoría. Y le estamos costeando por el monto total del contrato, que son 900 millones. Y estas irregularidades, de acuerdo a lo que ustedes analizaron, Contralora, favorecían a la empresa y no al interés público, digamos. Se lo voy a dejar así. Estas irregularidades señalan al 100% a funcionarios que debieron tener la responsabilidad de darle seguimiento. Eso lo tengo claro. Ya inicié los procedimientos administrativos, que es la primera parte. Que es administrativo, ¿no? Todavía posibilidad en orden penal. Todavía no se presupone nada de corrupción. Siempre empiezo, bueno, la auditoría ya es un indicativo importante. Sí. Ya me estoy yendo por el procedimiento administrativo, que es lo primero, y si de las comparecencias resulta una extensión al ámbito penal, bueno, muchas veces ya lo he hecho. Por último, Contralora, de las 16 denuncias que se han presentado hasta el momento, ¿sabemos el estatus de cada una? ¿Sabemos qué tan rápido están avanzando? Mire, Enrique,
Este año he sentido una mayor diligencia, estamos trabajando de la mano con el fiscal anticorrupción. Sí. Hay un tema que es igual de doloroso que lo de ciencias forenses. Bueno, todos son importantes, pero el tema de salud, lo que tiene que ver con la maternidad López Mateos, son 3 denuncias de la Contraloría. O se trata de seguir coleccionando. Yo lo digo con todo respeto, no... Ya la Contraloría dejó en claro el desorden que había en la maternidad López Mateos, que pudo haber afectado a quienes ingresaban por atención. ¿Y del fiscal general del Estado ves mayor cercanía, mayor colaboración? Nos hemos sentado los 3, digamos así, el fiscal general, el anticorrupción. El general le ha dicho al anticorrupción que puede coadyuvar, que puede apoyarlo. El fiscal anticorrupción refiere, bueno, lo ha dicho en varios frentes, que necesita más personal. Sí. Y la Contralora aporta lo que en su competencia está. María Teresa Brito, Contralora del Estado de Jalisco, gracias, y bueno, te estaremos buscando para darle seguimiento a cada uno de estos procesos, porque es importante no dejarlos, no soltarlos ahí al aire. Gracias. Enrique, estoy a sus órdenes. Buenos días. La Contralora General del Estado, que tiene muchísima chamba por todos estos casos abiertos: salud, pensiones, temas relacionados con ciencias forenses, auditoría por venta de plazas en el Hospital Civil de Guadalajara y muchos casos de corrupción que se fermentaron en el sexenio pasado y en donde esperemos que existan responsables, no solamente denuncias que se quedan ahí a pagar el sueño de los justos, sino que se terminen los procesos y haya al final, en caso de ser culpable, una sentencia de un juez. 9:00 con 33 minutos. A la vuelta hablamos sobre la situación de Petróleos Mexicanos. $36. López Obrador ha hecho el rescate de Pemex, una de las prioridades de su gobierno. Sin embargo, la situación de la empresa es, por decirlo menos, delicada. Pemex tiene su peor producción petrolera desde 1979, 1.6 millones de barriles diarios, 15% menos que en enero de 2018, y todo esto producto del declive de yacimientos como el de Cantarell y Q-Maloob-Zap. La Auditoría Superior de la Federación reveló que Pemex Exploración y Producción, así como Pemex Transformación Industrial, están prácticamente en quiebra técnica desde 2017. Y lo más preocupante es la deuda de la empresa, una deuda total que asciende a los 104,000 millones de dólares, lo que convierte a Pemex en la petrolera más endeudada del planeta. Más o menos, para que usted se dé las cifras en pesos, unos 2 billones de pesos, un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Y no solo eso, en los próximos 3 años deberá enfrentar vencimientos de deuda que ascienden a 30,000 millones de dólares. Hasta el momento, al día de hoy, Pemex aporta al gasto del gobierno 400,000 millones de pesos. Analizamos la situación de Petróleos Mexicanos con el profesor del ITESO, economista Sergio Negrete. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es muy delicada la situación de Pemex, ¿no? Delicadísima. Mira, lo acabas de resumir espléndidamente bien. Quiebra técnica, deuda astronómica, producción en declive. Pues, ¿qué más podemos pedir? ¿Es posible, Sergio, rescatar a Pemex? ¿Qué supondría rescatar a Pemex? Es que es eso, ¿cómo lo defines? Lo que estaba haciendo la administración Peña, al final, hago la aclaración, porque al principio buscó la misma estrategia que el presidente López Obrador. O sea que hay que ser muy claros en esto. Pero al final lo que buscaba era achicar a Pemex, que no se invirtiera tanto por parte del Estado, por parte de la empresa, sí, sino por parte de privados, o sea, la reforma energética. Es decir, producir petróleo, pero ya no tanto vía la propia empresa, porque realmente con una empresa quebradísima, tienes básicamente de dos sopas: tratarla de hacer más grande, que supere sus problemas con tamaño, o reducirla. Y se había optado por esta segunda opción con Peña, y el presidente ahora López Obrador busca engrandecerla, digamos, rescatarla, aumentando la producción, aumentando la capacidad de refinación, o sea, yéndose una vez más por la estrategia de engrandecer. Ahora, aquí ha habido dos señales, Sergio. Una es la intención del gobierno de México de quitarle carga fiscal a Pemex, lo que supondría, por sentido común, que quedaría un boquete en las finanzas públicas, y también anunciar una inyección de recursos, que la cantidad está en torno a los poco más de 100,000 millones
de pesos, pero parece insuficiente incluso por la reacción de las calificadoras, ¿no? Sí, es que es esto, las calificadoras se preocupan de decir, a ver, tú estás tapando un agujero abriendo otro, y como están estrechamente enlazadas Pemex y el gobierno federal, entonces en ese sentido por eso están sufriendo las calificaciones de ambos. Eso por una parte, y ciertamente las cantidades que está ofreciendo el gobierno federal no son astronómicas, no es algo que digas, bueno, esto ya realmente salva, inyecta una cantidad de capital tal a la empresa. Pero aparte, lo que preocupa a las calificadoras es la estrategia misma. Digamos que tú de algún lado sacas dinero, que no lo hay, sí, y le inyectas muchísimo dinero a Pemex y dices, ya, Pemex está lista. Se sabe que Pemex tiene pérdidas, que pierde al refinar, que pierde al producir, entonces estás también diciendo, aunque tú le metas mucho dinero, pues es dinero bueno al malo. Entonces no es buena ni la estrategia per se, ni el rescatarla con dinero que tienes que sacar de alguna otra parte. Entonces, si para ser creíble un plan de rescate, tendrías que unirlo, Sergio, con una reforma fiscal e incluso una reforma de la misma petrolera. Ah, sí, absolutamente. Si sacas más dinero, pero más, no el mismo del gobierno, haces una reforma fiscal de que todos paguemos más para rescatar a Pemex, bueno, allí habría una posibilidad, ciertamente. Pero parece que el presidente ha dicho que no quiere hacer una reforma fiscal. Así es, ha dicho que no va a aumentar impuestos, que no va a crear nuevos impuestos, y entonces no tiene de dónde sacar, que por cierto podríamos aparte cuestionar que nos pidan dinero a todos, nos saquen dinero a todos para rescatar una empresa quebrada con una estrategia dudosa, pero bueno, ciertamente sería una alternativa que no está en la mesa, que el presidente ha dicho que no va a implementar, una reforma fiscal. Porque creo que lo que más peso le da de pronto a Andrés Manuel López Obrador a Pemex no necesariamente es, digamos, la estabilidad económica o financiera de la empresa, sino tal vez este ícono del nacionalismo mexicano, ¿no, Sergio? Parece que es más una aproximación política a la paraestatal. Absolutamente. A ver, el presidente López Obrador rara vez habla de presupuesto, rara vez habla de finanzas. Ni él, ni su ministra de Energía, ni el director general de Pemex. Todo está en función de producción, soberanía energética, el nacionalismo, dejar de importar gasolina. Se oye muy bien y a la gente le suena muy bien, pero efectivamente no hablan de dinero, como si el dinero fuera a salir del aire, como si esto no costara, cuando en realidad, y deja decirlo, el error, deja enfatizar esto, Enrique, el error no es solo de López Obrador, ha sido de varios gobiernos, sí, del 99 a 2018, del presidente Zedillo, Fox, Calderón, Peña, a 2018, se invirtieron 303,000 millones de dólares en exploración, producción, inversión de Pemex, pues más o menos 6 billones. 6 billones, es tremendo. En 20 años. En 20 años, sí, pero estamos hablando de una cantidad impresionante. Brutal. Es esta estrategia fallida, que se agotó Cantarell, como tú ya apuntaste, entonces vamos a buscar más petróleo, y ese petróleo ha sido muy difícil de encontrar. Y es exactamente, y ahí vamos de nuevo, o sea, es no aprender de este pasado. Entonces, cuando el presidente López Obrador dice que heredó un problema grave, tiene toda la razón. Sí. El problema es que está siguiendo el mismo diagnóstico, la misma solución, digamos, que sus antecesores. Ahí sí, creo que no lo percibe él, pero no es nada nuevo. Buscar mayor producción, etcétera. Ahora lo hace con el manto de la soberanía energética, pero pues realmente está cayendo en lo mismo, en que por desgracia otros gobiernos también cayeron y no encontraron suficiente petróleo. Que entonces lo que dices, Sergio, es que la mejor salida eran las famosas subastas. Sí, porque imagina esto, Enrique, el petróleo es, vamos a llamarlo así, es nuestro, es del Estado mexicano. Eso nunca ha estado ahí en cuestionamiento. En debate. El petróleo es tuyo, es nuestro. Y entonces tú le dices a empresas privadas, te doy el derecho de buscarlo en cierta área, a cambio me vas a pagar por ello, y si encuentras petróleo, me vas a pagar impuestos por extraerlo, etcétera. O sea, era una combinación ganadora, la que siempre debió ser. Y si pierdes dinero, pues mala suerte para ti, porque pues obviamente yo no le voy a entrar a las pérdidas. Eso es lo que por fin se había logrado con la reforma energética, debió haberse hecho hace décadas, y es lo que ahora ha echado para atrás el presidente López Obrador. O sea, pero reitero, el gran tesoro está ahí, el gran tesoro sí es del Estado mexicano.
Aquel que nos pintaba Calderón, ¿no? El tesoro en las aguas profundas. Sí. Ahí está, nada más es quién asume los riesgos. ¿Quién asume el riesgo y la inversión, el costo de buscarlo, de extraerlo? Y reitero, si son exitosos, te pagan impuestos, un montón de impuestos. Pero, pues no, aquí es el fetiche del estatismo, ¿no? De la gran empresa pública, que por desgracia, pues está quebrada. Make Pemex great again, ¿no? Oye, Sergio, antes de despedirte me gustaría conocer tu opinión sobre este asunto de las calificadoras. Hoy en la prensa leía interpretaciones disímbolas desde aquellos que creen que no es tan perjudicial que existe una degradación de la calificación de estable a negativa, que es simplemente un aviso, otros que dicen que no, que es el inicio de una alarma en materia crediticia. ¿Tú cómo ves estos movimientos de las calificadoras? Me acerco más a lo segundo por una razón. No, a ver, si es un foco amarillo, dices, bueno, entonces no es un foco rojo. No lo es. Pero el problema aquí es que no hay cambio de estrategia. La respuesta gubernamental, en la mañanera del día de hoy, es que están castigando la estrategia de años anteriores. No, se está castigando la nueva estrategia. Y, aunque la herencia haya sido fatal, haya sido terrible. Entonces yo creo que lo que preocupa no es tanto esto de estable a negativo, sí, sino que decir, no, pero es que el gobierno no está cambiando la estrategia, no está haciendo, digamos, al contrario, está atacando al mensajero, está atacando a las calificadoras. Yo creo que eso es lo preocupante. En ese sentido, por eso me uno más a los pesimistas, de decir, caray, pues esto no es solo la señal. O sea, lo que le preocupa a las calificadoras es que México no pueda afrontar sus deudas. No, a ver, de que puede, porque sí, puede absorber el gobierno federal eventualmente parte de la deuda de Pemex. Pero es Pemex la que está dando, la que está generando esta degradación. Ah, sí, absolutamente. A ver, la estrategia financiera del gobierno federal en general, digo, no, los grandes números macroeconómicos no son malos. Del gobierno de López Obrador ha propuesto un superávit primario, esto es sin quitando el costo de la deuda. Uh-huh. Ha propuesto un superávit primario para este año, respetable. No, en ese sentido no son las finanzas públicas federales, sino es el lastre tan brutal. Tú tienes una rueda de molino y el presidente López Obrador, digamos, anunciando, me la voy a colgar al cuello. Ese es el problema que se percibe. Entonces, sobre todo Pemex, pero después de 2008-2009, cuando hay una degradación de la calificación soberana, el resto de empresas también empiezan a sufrirlo, ¿no? Sí, porque muchas veces, obvio, lo que impacta a la economía, tú lo sabes, pues impacta a las empresas. Entonces ahí sí tenemos un efecto en cadena, pero habíamos tenido una recuperación de la calificación crediticia después de 2008-2009 ante la nueva estrategia de achicamiento. Se oye muy feo, ¿no? De reducir a Pemex, pero realmente pues no hay dinero, ni cuando ha habido dinero en el pasado, se tuvo el tino, se tuvo la fortuna o la buena estrategia, lo que sea, para aumentar la producción. Al contrario, la producción siguió cayendo, sin duda hubiera caído más, sin inversión, pero de todas maneras realmente es una estrategia fallida que se ha hecho varias veces en el pasado, y reitero, Peña compró fertilizantes, plantas, fue un tiradero de dinero. A ver, esto hay que decirlo, el problema aquí es que se está repitiendo el número, y esa película ya la vimos, y la estamos viendo, como apuntaste, con la deuda más alta del planeta de una petrolera. Que tal vez habría que aclararlo porque hay veces que el papel de las calificadoras no es muy bien entendido, Sergio. No es que las calificadoras aprobaran la gestión de pronto corrupta que se hizo de Pemex, la relación con el sindicato en el pasado, sino simplemente esto, que se estaba dimensionando y achicando la empresa y estaba, digamos, ajustándose más a la realidad de las finanzas públicas mexicanas, ¿no? Absolutamente. Yo sé que el presidente López Obrador tiene la imagen porque lo ha repetido muchas veces, que las calificadoras no vieron y están ilegitimadas después de la crisis, tú lo sabes, de 2008. Condonaron la corrupción. Dices, no, mire, o sea, la corrupción es muy condenable, pero en eso no se fija una calificadora. La calificadora literal califica la capacidad de pago de la empresa. Si dentro de esa empresa aparte están robando o no, es algo pues que no entra en el juicio, o sea, no es una variable en ese sentido, es cuál es la capacidad de pago de la deuda de esta empresa, y pues se está deteriorando a resultas de esta nueva estrategia gubernamental. La corrupción que existía y que sin duda existe todavía, porque pues no puede haber milagros en pocas semanas,
no es algo que se tome en cuenta. El asunto es el plan a mediano y largo plazo. Sergio, gracias. No, Enrique, al contrario, llegar a ti y a tu auditorio ya lo sabes. Un abrazo, gracias. Abrazo. Vamos al corte, a la vuelta hablamos sobre la desclasificación de los archivos del CISEN, uno de los temas que anunció Andrés Manuel López Obrador desde el fin de semana. Somos Juan Gabriel, la reina Isabel, Octavio Paz, Joaquín López Dóriga, el Che Guevara, todos fueron espiados por el Estado mexicano. Hasta Gabriel García Márquez, el escritor Octavio Paz, Julio Scherer, Jacobo Zabludowski, Joaquín López Dóriga, Carlos Marín, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, José Revueltas, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Juan José Arriola y hasta líderes sindicales como Elba Ester Gordillo y Carlos Romero de Shams. Armando Zacarías es jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara y ella está en la línea telefónica. Doctor, ¿cómo estás? Enrique, buenos días. Un saludo para ti y para la audiencia de Zona 3. Oye, es importante que sepamos esta información, es decir, ¿a quién espiaba el gobierno mexicano? Bueno, es una de las actividades que tienen muchos de los estados, sobre todo los estados occidentales, es precisamente la labor de inteligencia. Cómo se concibe y se desarrolla la labor de inteligencia depende de las características que cada uno de los estados ha desarrollado. Y nosotros podemos ver que desde tiempos inmemoriales trabajos de inteligencia se han desarrollado en diferentes tipos de gobiernos, en los británicos, en el francés, en el gobierno norteamericano. En este momento, justamente, el propio presidente Donald Trump está sujeto a toda una serie de averiguaciones que surgen no solamente del análisis que haga o que se haga dentro de los diferentes órganos de representación, como las cámaras de representantes, sino de los propios trabajos de inteligencia, de manera que no es extraña la labor de inteligencia. Lo que es complejo es el uso que se le da a ese tipo de mecanismos de inteligencia de los diferentes órganos de gobierno para en un momento dado modular, matizar o desarrollar e influir sobre mecanismos de política que están desarrollando diferentes actores. El uso y también, Armando, los procesos, porque una cosa es que necesites, pues digamos, un permiso de un juez o de algún consejo para espiar a alguien, pero sabemos que los servicios de inteligencia en México eran bastante discrecionales, parecían más policía política que otra cosa. Sobre todo la década, digamos, del 60 a la década del 90, todos estos ejercicios de investigación pues fueron una zona extraordinariamente oscura en la historia reciente de nuestro país, porque incluso en ese momento, antes de la existencia de por ejemplo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se respetaban las individualidades o los derechos esenciales de cada uno de los personajes investigados. Y la intervención de las policías no solamente se remitía específicamente a la averiguación o a la generación de la inteligencia, sino en muchos casos a la intervención, y esa es precisamente la zona oscura de nuestro país, que, como decía, particularmente la década del 60 y la década del 70, que tuvieron mucha altivez a partir del movimiento del 68 y de las acciones del 71, así como de la Constitución de 1977 de la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Todos estos aspectos le fueron dando lugar a una serie de averiguaciones que el Estado ahora va a tener que generar explicaciones muy importantes con la desclasificación que está considerándose poner en funcionamiento, que hay que decir, es un decreto que está en este momento en perspectiva, anunciado por el presidente, pero todavía la ley reglamentaria y los mecanismos a través de los cuales se va a desarrollar este acceso a la información están todavía por estructurarse y definirse próximamente en la Cámara de Diputados. Armando Zacarías, antes de despedirte, ¿es posible que toda la información de inteligencia y de a quién espía el gobierno mexicano sea pública o es información que tiene que ser reservada por algunos momentos?
Bueno, sí hay restricciones internacionales respecto de la instantaneidad con la que puede analizarse esta revisión. Este proyecto de decreto establece una limitante, es decir, que se puede hacer una revisión hasta 1985. De 1985 a nuestros días hay una reserva que va a entrar precisamente en análisis para saber cuáles son el tipo de archivos que puedan ser revisados y que puedan ser utilizados en este momento. Pero ciertamente uno de los trabajos monumentales que va a tener que hacer el gobierno de la República es la organización para poder dar toda esta información, porque no se trata de ir, meterse, tomar las cajas y comenzar a ver los archivos tal cual. Debe haber un mecanismo de organización, de selección, de clasificación que permita, uno, al Estado ofrecer la información y número dos, al ciudadano acceder a la información. Estos elementos todavía no están claros y ese es el trabajo que hace falta. Aquí creo que lo importante o el aspecto fundamental que hay que subrayar como un gran elemento positivo es la desclasificación. Esa es la buena noticia. Lo que sigue es la organización y los mecanismos para poder acceder a cada uno de los archivos que se pretende dar a conocer públicamente. Armando Zacarías, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la UDG, gracias por estos minutos y veremos ya la información, porque creo que, como tú dices, los detalles son importantes. Gracias. Muchas gracias y buenos días. 0914 nos dice, buenos días, para preguntar cuál ha sido el seguimiento que le han dado a las quejas o denuncias que existen sobre la Secundaria General 101. Ahorita lo checamos con mucho gusto. 0914. José Manuel Covarrubias, la gran popularidad del presidente se le atribuyó en gran parte al pésimo trabajo de la oposición, principalmente del PAN. Es increíble que no aprendieron nada en la campaña, siguen con sus fakes y guerra sucia. Miguel Ramírez, lo que ha resaltado los 100 días de AMLO es que se pudo poner de acuerdo con el gobernador para terminar las actividades de la línea 3. Ojalá que este acuerdo siga, sí, a pesar de la grilla. Eduardo Vallejo, buenos días, Enrique. Quiero reportar que hay trabajadores pintando el viaducto Belénes del lado de la biblioteca, pero sin señalamientos ni bloqueos de carriles. Es peligrosísimo trabajar así. Muchas gracias por el señalamiento. Lo pasamos a las autoridades competentes. Ernesto Pardo, para Enrique Tucen, pues ya hay efecto cadena de la calificación negativa en Pemex. 38.96. Según el analista, México ya no tiene petróleo, pero si lo buscan los privados, entonces sí hay. Lo que Pemex necesita es que se erradique la corrupción al interior y si necesita reforma laboral que lo haga, hay que inventar otras cosas. Hasta aquí quedaron muchísimos mensajes, hasta aquí cara a cara. Retomamos la conversación a las 6 de la tarde en la tercera emisión de Zona 3 Noticias. Soy Enrique Tucen y nos escuchamos y comentamos al ratito.